Epu Mari. Mari Mari. Kemele kaimi. Inche kemelekan. Inche tulio pingen. Inei pingeimi. Kemelei tami puche. Tani puche kemelei. Tani ruka melei Florencio Varela Guarría meu. Mapuche tainche. Eimi kai. Inche tugun azul mapu meu. Cheu tuguimi. Inche nien kiñepe ñi. Nielan lamngen. Esta es exactamente la misma presentación que dije en el primer video de esta serie. ¿Cuánto pudiste entender? Tú mismo puedes escuchar la presentación para autoevaluarte y así averiguar cuánto aprendiste desde el primer video hasta ahora. Veamos qué tanto puedes entender sin ayuda de la escritura. Como ya hicimos en un video anterior, te voy a pedir que imagines que te encuentras con alguien y comienzas a conversar. Escucha lo que te dice esta persona y trata de contestar las preguntas. El punto rojo indica tu turno de hablar. Trata de entender qué otras cosas dice esta persona. Mari Mari. Kemele kaimi. Inche Fernando pingen. Inei pingeimi. Kemelei tami puche. Tani ruka melei Claipole Guarría meu. Cheu melei tami ruka. Inche nielan lamngen. Niemi lamngen. Inche nien kiñe ñarki. Eimi kai. Niemi ñarki. ¿Cuánto pudiste entender? ¿Cuántas preguntas pudiste contestar? Pueden autoevaluarse y ver cuál parte pudieron entender y cuál no. Recapitulando, veamos brevemente qué pueden ver en cada uno de los videos. En los videos 1 a 3 están los saludos básicos y cómo conjugar los verbos en primera y segunda persona. En los videos 4 a 6 pueden encontrar el verbo tener, cómo se dice no y la conjugación de la tercera persona. En los videos 7 y 8 están los adjetivos posesivos. En el video 9, cómo se indica el género masculino y femenino. En los videos 10 a 12, cómo preguntarle a alguien su nombre y cómo contestar una pregunta de ese estilo. En los videos 13 a 15, el verbo estar y cómo se dice en. En los videos 16 y 17 pueden ver cómo preguntar dónde y cómo indicar el origen. En los videos 18 y 19, cómo se indica el plural de las personas y de los animales. Todos los videos tienen ejercicios y prácticas o explicaciones sobre la pronunciación. Espero que les haya gustado esta serie básica de videos, pero más que nada, espero que les haya resultado útil para asomarse a nuestro hermoso idioma. Practiquen su presentación en Mapudungun y traten de adquirir flexibilidad. Por ejemplo, imaginando la presentación de otra persona o personaje, o practicando conversaciones imaginarias. Próximamente en este canal vendrán más videos sobre nuestro idioma. Si quieren ver algún tema en un video, lo pueden sugerir en los comentarios. Inche tulio pingen. Quiñe mapuche tru melelu Florencio Varela Guarría meu.
Ayu filmito fachi video, elufin eta mi like. Chilcantu kun eta ñi canal meu kai. Peucallal.